Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre el sacrificio y la oración y empezaremos escuchando esta conferencia, mini conferencia que Jesús le dice a Santa Faustina, le dicta a Santa Faustina sobre el sacrificio y la oración, la importancia del sacrificio y la oración. Vamos a ver cómo le dice Jesús. Le dice: hija mía, quiero enseñarte a salvar las almas con el sacrificio y la oración. Con la oración y el sacrificio salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a mí. Tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca, y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume, y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Por fuera tu sacrificio debe ser escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. Exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad, para que pueda complacerme en él. No te escatimaré mi gracia para que puedas cumplir lo que exijo de ti. Ahora te instruiré en qué consistirá este holocausto en la vida cotidiana, para preservarte de las ilusiones. Aceptarás con amor todos los sufrimientos. No te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. Todo su poder está encerrado en la voluntad. Por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. Has de saber que tu cuerpo y tu alma estarán a menudo en el fuego, aunque en algunas horas no me sientas, pero yo estaré junto a ti. No tengas miedo, mi gracia estará contigo. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo pues nos está pidiendo que le ayudemos en la salvación de las almas, que es nuestra misión aquí en la tierra. Salvarnos nosotros, pero no nada más nosotros, llevar más almas con nosotros al cielo. Entonces nos está enseñando esta fórmula de sacrificio y oración para así ayudar en la salvación de almas. ¿Qué es un sacrificio? Es hacer algo bueno que nos cuesta, vencer nuestra voluntad para hacer algo bueno que nos cuesta y hacerlo con alegría, con gusto, no reclamando, no de mala gana, no enojados, ¿sí? Y podemos ver esto de hacer sacrificios muchas veces al día en distintas ocasiones. Dios nos va a poner muchas situaciones para hacerlo, muchas. A lo mejor cuidando a un enfermo que nos cuesta. Es algo bueno, pero nos cuesta mucho y tenemos que vencer esa flojera que tenemos o ese pocas ganas que tenemos de hacerlo. O a lo mejor platicando con alguien que no nos cae bien y ser amable con esa persona, ¿sí? Y así muchas cosas. O decir, bueno, hoy no voy a comer postre, voy a hacer este sacrificio de no comer un postre que me encanta, que me gusta tanto. Voy a hacer el sacrificio de no comerlo y lo ofrezco a Dios Padre, unido a Jesús en la cruz, por la conversión de alguien. Entonces, son muchas cosas diferentes, situaciones distintas que podemos ofrecer cada día como sacrificio. Y Jesús nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo, en silencio, en humildad, ¿sí? Y además, saturado de oración. Vamos a ir leyendo este párrafo, esta pequeña conferencia de a poquito en poquito. Dice que con la oración y el sacrificio podemos salvar más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. O sea, nos está ayudando, dando muchas bendiciones. Porque imagínense que un misionero que está predicando y nosotros podemos quizás ayudar a salvar más almas con el sacrificio y la oración desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde donde estamos, sin tener que irnos lejos, es un regalo muy grande. Yo creo que así lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, haciendo sus pequeños sacrificios en el convento y con mucha oración.
Luego, Jesús quiere ver en nosotros, porque dice, quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tienes el poder frente a mí. O sea, quiere que nosotros nos ofrezcamos a Él, con amor, por amor. Cada día en la mañana ofrecernos a Él y decirle, Padre mío, Jesús mío, te ofrezco todo mi día de hoy, unido a Jesús en la cruz por la conversión de los pecadores. Y ofrecernos, y ofrecerle cada situación difícil, decirle, Dios mío, te lo ofrezco por la conversión de algún pecador. Cada situación difícil que tengamos, cada sacrificio que tengamos que hacer, ¿sí? Para no reaccionar, para no enojarnos, para no perder la paciencia, hacer un sacrificio. O sea, someter a lo mejor nuestro enojo, nuestra voluntad de querer hacer lo que queremos y tenemos que someternos a otros. Bueno, cada quien lo va a ir viendo, aprendiendo. Todos tenemos que aprender cada día, aprender a someter nuestra voluntad para que sea mansa y humilde. Porque eso es lo importante, que sea siempre en humildad, en silencio, sin andarlo pregonando. Y sin la soberbia, que eso ya no habría ninguna buena ofrenda a Dios, si fuera soberbia. Bueno, entonces, en la humildad, en la oración, en el silencio, así seguir haciendo sacrificios. Dice, tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. O sea, aunque nos sucedan cosas que quizás nosotros antiguamente hubiéramos dicho, no lo voy a poder soportar, no lo soportaría, pues ahora sí, tener esa mansedumbre, esa humildad de poder permitir que se nos destruya, que se nos aniquile a los ojos de los demás, sin defendernos. Acuérdense que en una ocasión Jesús le decía a Faustina, yo te defenderé si es necesario, tú nunca lo hagas. Y así tenemos que aprender nosotros. Porque muchas veces quizás nos culpan de algo que no hemos hecho, que no tenemos culpa, ¿sí? Y a lo mejor injustamente están hablando mal de nosotros, diciendo cosas en contra de nosotros. No hay que defenderse. Jesús se encargará de defendernos a través de otra persona. Él sacará la verdad a la luz, siempre. Bueno, entonces por eso tenemos que ser aniquilados, destruidos, que nadie vea, ¿sí? Y nunca estar exigiendo nuestros derechos. Y por eso dice, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. O sea, en tal humildad, en tal silencio, en tal mansedumbre, que nunca estar exigiendo nuestros derechos. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto, donde el ojo humano no llega nunca, y entonces serás pura. Serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto lleno de dulzura y perfume, y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Entonces tenemos que ser destruidos a los ojos humanos. Que nadie sepa la verdad de nosotros, que si nosotros estamos sufriendo alguna situación, no andarla contando, ¿sí? La situación que sea, lo que Dios esté permitiendo en nosotros cada día. No tenemos que andar diciendo, ay, es que a mí me pasa esto porque mi marido es así, mi marido es así, mi suegra me hace no sé qué, mi compañera, mi amiga me hacen esto, me hacen lo otro. No. O sea, guardarlo en silencio, en ese rinconcito secreto donde solo Dios lo puede ver. Ser aniquilados, destruidos, y así tendremos una fuerza tan grande cuando intercedamos por algo ante Dios. Porque Dios todo lo ve. Entonces Él sí va a ver el esfuerzo que estamos haciendo para vivir en mansedumbre, en humildad, sacrificando nuestra soberbia, nuestra voluntad, bueno, haciéndonos mansos y humildes, sometiéndonos a la voluntad de otros. Jesús lo ve, Dios lo ve. Y cuando intercedamos por alguien, si alguien nos dice, por favor, reza por la conversión de tal persona, reza por tal situación, cuando nosotros lo hagamos, Jesús nos va a escuchar rápidamente, porque va a ver que nosotros estamos tan humillados, tan escondidos, tan olvidados del mundo, que Él va a estar atento a nosotros. Eso es lo precioso, que mientras más estemos aniquilados a los ojos del mundo, más Jesús nos escucha, nos ve y nos tiene más cercanos a su corazón. Entonces, es una forma hermosa de poder interceder por los demás y poderosa, potente. Y seremos así un holocausto, o sea, una ofrenda a Dios, llena de dulzura y perfume. Y así será fuerte nuestra oración, será potente. Luego, por fuera, nos dice Jesús, tu sacrificio debe ser escondido, silencioso, impregnado de amor, saturado de oración. O sea, escondido, silencioso,
impregnado de amor y de oración. Por eso es tan importante esto del sacrificio y la oración. Las dos cosas tienen que ir juntas. Mucha oración para así estar en contacto total con Dios todo el día. Rezando nuestros rosarios, coronillas, yendo a la Santa Misa, pero además platicando con Dios todo el día. Porque quizás no estaremos rezando todo el tiempo el rosario, porque le dedicamos ciertos momentos para el rezo del Santo Rosario y de la coronilla. Pero durante el día podemos estar platicando con Dios, porque orar es platicar con Dios. Y le podemos decir simplemente en una súplica: Padre mío, te suplico por tal persona, te suplico por tal situación. Y si lo hacemos desde el corazón, esa oración de corazón a corazón, Jesús la va a escuchar. Sobre todo si lo hacemos en humildad, en mansedumbre, escondidos, ¿sí? Así como nos dice. Y con sacrificios, en sacrificio, nuestra vida sacrificada por Él. Haciendo todo lo que no nos guste, pero que sea bueno, obviamente, bueno a los ojos de Dios, pero que a nosotros nos cueste hacer, venciendo nuestra voluntad, ¿sí? Venciendo nuestra flojera, venciendo nuestra pereza, nuestra apatía, venciendo nuestro mal humor. Todo eso lo tenemos que ir venciendo. Y así que gane la alegría, la paz, la mansedumbre, la humildad, que gane en nosotros. Y eso va a ser un sacrificio, que estamos sometiendo nuestra voluntad tan humana, tan pecadora, y la estamos convirtiendo más parecida a la de Jesús, ¿sí? Más tratando de asemejarnos más a Él, en la humildad, en el silencio, en la oración, en la vida escondida, como lo hacía la Santísima Virgen María. Y así seremos una ofrenda agradable a Dios, un holocausto a Él. O sea, el holocausto es que nos estamos entregando a Él, ofreciendo a Él todos los días. Luego, nos dice Jesús: exijo de ti, hija mía, que tu sacrificio sea puro y lleno de humildad, para que pueda complacerme en él. O sea, puro y lleno de humildad. Bueno, humildad es que nadie lo vea, que nadie se entere. Nosotros sabiendo que somos nada, que somos una miseria, y suplicándole a Dios con el corazón, sabiendo que no merecemos nada, que todo lo que Él nos da es porque Él lo quiere dar, por la bondad de Él, por su misericordia, pero nunca podemos exigir algo, porque ahí ya no hay humildad en la petición, ¿cierto? En esa oración y en ese sacrificio. Entonces tiene que ser siempre en la humildad, que solo Dios se entere, y suplicarle de corazón a corazón, con de verdad sintiéndonos miserables, sintiéndonos que somos nada, y puro, o sea, con buena intención de corazón. Que nunca estemos pidiendo cosas con mala intención, con doble intención, porque a veces nos encontramos pidiendo cosas que a lo mejor no es la buena intención que Dios quiere en nosotros. Tenemos que fijarnos qué tan puros de corazón, qué tan puros de intención somos siempre. Tiene que ser todo agradable a Dios, que solo Él se entere y en la humildad, y nunca con doble intención, porque ahí Dios no nos va a escuchar. Él conoce todo y conoce nuestro corazón y nuestras intenciones mejor que nosotros. Nos dice: no te escatimaré mi gracia para que puedas cumplir lo que exijo de ti. O sea, nuestro sacrificio tiene que ser en humildad. Y a veces nos cuesta, ¿sí? En humildad y con pureza de intención. Y a veces nos cuesta mucho. Entonces tenemos que pedirle a Dios esta gracia, que Él nos ayude. Porque muchas veces sale a la luz nuestra soberbia. Sale a la luz nuestra doble intención. Sale a la luz esto de querernos quejar o de contarle a la gente. Tiene que ser en silencio, escondido, en humildad, con pureza de intención, ¿sí? Y todo el sacrificio y la oración siempre así, de corazón a corazón, solo que Dios se entere. Es un secreto entre Él y yo, nada más. Secreto entre Jesús y yo, entre mi alma y su corazón. Y así, llevar nuestra vida así cada día, en el sacrificio, en la oración, pero en íntima unión con Él, solamente con Él. No que todo el mundo se entere, no dándolo a conocer a los demás. Él no nos escatimará la gracia para que podamos cumplir todo lo que Él exige de nosotros. Y ahora Él dice: te instruiré en qué consistirá este holocausto en la vida cotidiana para preservarte de las ilusiones. O sea, Él nos va a ir diciendo cómo hacer esto del sacrificio y la oración en nuestra vida diaria para no esperar
y no tener ilusiones que no van a ser ciertas. Él nos dice, aceptarás con amor todos los sufrimientos. O sea, eso es bastante difícil, aceptar con amor todo lo que Él permita cada día en nosotros. O sea, todo lo que su mano nos dé cada día, aceptarlo con amor. Ya eso es un verdadero sacrificio, porque muchas veces no tenemos todas las situaciones muy bonitas durante el día. Muchas veces tenemos situaciones muy difíciles durante el día y tenemos que aceptarlas con amor, o sea, sin reclamar, sin enojarnos, sin perder la paciencia, diciéndole, Padre mío, si es lo que quieres tú, lo quiero yo. Si es tu voluntad, hágase en mí según tu voluntad. O sea, tenemos que aprender como la Virgen María. Nuestro gran ejemplo es ella, que ella decía en todo, fiat, hágase tu voluntad en mí, Señor. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Y ella podía haber dicho alguna vez, no, yo quiero hacer mi voluntad, y nunca lo hizo. Ella siempre sometió y vivió la voluntad de Dios, siempre. Y es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, Adán y Eva vivían la voluntad de Dios antes del pecado original. Cuando cayeron en la soberbia, cuando desobedecieron a Dios, ya hicieron su voluntad. Y ya fue el pecado que nos llevó a la ruina a toda la humanidad. Y perdieron todos los regalos y las gracias que tenían viviendo ahí en el paraíso terrenal. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser siempre humildes, no imitar a Adán y Eva, imitar a la Santísima Virgen María, para ser siempre obedientes a la voluntad de Dios y aceptarla con amor. Cada día, cada cosa, cada acontecimiento de cada día, cada situación difícil de cada día, ver en todo la mano de Dios, que ahí es donde nos cuesta, por lo menos a mí. O sea, tenemos que aprender a ser tan mansos y humildes de corazón como Jesús, como nuestra Madre del Cielo, que aprender a aceptar todo y en todo ver la mano de Dios. Si Dios está permitiendo algo difícil en mi vida ahorita, es por algo, es para algo. Y es porque a lo mejor Él quiere que yo lo ofrezca, unido a Jesús en la cruz, por la conversión de almas, por la conversión de pecadores en el mundo entero o en mi familia. Bueno, y siempre con mucha oración, saturado de oración. O sea, para poder aprender a tener esta mansedumbre y esta humildad, necesitamos la oración, para estar en una unión íntima con Dios todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo de día y de noche, para poder fortalecernos en Dios. Porque solitos no podemos nada. Solitos no podemos, porque caemos muy fácil. Unidos, tomados de la mano de Jesús y de la Virgen María, así sí lo podremos lograr. Por eso es tan importante la oración, esta unión íntima con Dios, esta plática con Dios, estar todo el tiempo pidiéndole su ayuda, conversando con Él y diciéndole, Dios mío, necesito en todo momento de mi día tu ayuda. Estar de tu mano, no salirme, no soltarme de ti, porque solita me pierdo. Luego dice, no te aflijas si muchas veces tu corazón siente repugnancia y aversión por este sacrificio. Claro, muchas veces nos pasa que tenemos alguna situación difícil, ya sea cuidar al enfermo o tener un familiar difícil de trato o con algún problema de adicción, y eso nos cuesta mucho. Y convivir con esa persona, o problemas con la suegra, o problemas con las amistades, o con los vecinos, o con las personas del trabajo, con quien quieran, la situación que sea. Entonces, esto muchas veces nos causa aversión, o tener que ir a visitar a alguien que me cuesta, que no me cae bien, que es difícil, o tener que ir a ver a una persona que está en la cárcel y me cuesta ir a la cárcel, es difícil, y el desplazarme hasta allá, y toda la situación, ¿sí? Cada quien, bueno, tenemos infinidad de situaciones difíciles que Dios permite en nuestra vida para irnos haciendo mansos y humildes, para irnos enseñando cómo hacer sacrificio, ¿sí? Entonces este sacrificio, mientras más aversión tengamos, pero la venzamos, lo importante es vencer esa aversión y hacerlo, lo importante es el acto de voluntad. A mí me cuesta mucho a lo mejor tener que ir a un hospital a visitar enfermos, porque a lo mejor el olor o ver a la gente enferma a lo mejor me cuesta, ¿sí? Y entonces vencer esa voluntad mía que tanto me cuesta, ese miedo a lo mejor, o la situación que sea, vencerlo de la mano de Jesús y de la Virgen. Y entonces va a ser mucho más valioso a los ojos de Dios,
Porque mientras más aversión tenga yo a esa situación, a ese problema, a esa persona, y lo venzo y lo hago de buena gana, con alegría y con paz y humildad, y con alegría en el corazón, más valioso a los ojos de Dios. Entonces, no porque algo nos cueste y digamos, ay, es que a mí me cuesta tanto ir a visitar a mi suegro enfermo, me cuesta tanto por la situación que sea, por lo difícil que está, por lo enfermo que está, por lo mal que está, o por la situación que se vive ahí, pues voy a vencer esta voluntad mía que no quiere ir, pero la voy a vencer. Y voy a ir y lo voy a hacer de buena gana, con alegría, con paz, y voy a tratar de cuidar a ese enfermo con gusto, ¿sí? Y ahí va a ser un sacrificio agradable a los ojos de Dios, valiosísimo a los ojos de Dios. Por eso es tan importante no por el sentir aversión, pensar que porque siento aversión ya no es válido, no es bueno a los ojos de Dios. Es valiosísimo a los ojos de Dios si yo venzo esa aversión y lo hago con gusto y con alegría. Luego dice, todo su poder está encerrado en la voluntad. Por lo tanto, los sentimientos contrarios no solo no disminuyen este sacrificio a mis ojos, sino que lo hacen más grande. Entonces, lo importante es el acto de voluntad. O sea, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, que todo sea un acto de voluntad. Nuestra vida diaria, nuestro ir a atender a un enfermo, nuestro sacrificio de cada día sea un acto de voluntad. A lo mejor el día de hoy me cuesta tanto levantarme, estoy tan cansada, estoy deprimida, me siento mal, pero voy a vencer esa flojera, ese desánimo con mi voluntad. Y es el acto de voluntad de decir, me levanto y me voy a la misa, aunque me cueste, aunque me sienta mal. Lo quiero hacer porque solo así puedo empezar a ofrecer mi vida a Dios y siendo agradable a Dios y siendo mansa y humilde y recibo a Jesús en la Eucaristía y me lleno de Él para poder empezar a darlo a los demás. Porque si no vencemos nuestra voluntad, que muchas veces no nos ayuda a que hagamos cosas buenas, simplemente quiere que estemos en la pereza, en la flojera, en la depresión, en el desánimo, entonces no podemos ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Entonces es muy importante vencer esta voluntad que a veces es tan soberbia y es tan indomable que tenemos que hacerla siempre con la ayuda de Dios. Por eso es tan importante con la oración y siempre el acto de voluntad, de decir, me levanto, lo hago, voy, visito al enfermo, voy a la Santa Misa, voy a cuidar a alguien, voy a acompañar a alguien, voy a hacer la comida, voy a hacer mis quehaceres, voy al trabajo, lo que sea, lo que tengamos que hacer. Que siempre sea un acto de voluntad y hacerlo con gusto, con alegría, para que sí sea un sacrificio agradable a Dios, una ofrenda agradable a Dios. Dice Jesús, has de saber que tu cuerpo y tu alma estarán a menudo en el fuego. Aunque en algunas horas no me sientas, pero yo estaré junto a ti. No tengas miedo, mi gracia estará contigo. O sea, nuestro cuerpo y nuestra alma a menudo están en el fuego. Pues en el fuego se acrisola todo, ¿cierto? Se limpia, se purifica todo. Y es ahí donde Jesús nos quiere tener a todos, en el fuego, para irnos purificando de las malas ideas, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las malas acciones, de todo. Él nos va purificando. Por eso es tan importante estar en ese fuego que Jesús nos pone para limpiarnos, purificarnos y así hacer nuestra alma más bella, más limpia, más pura a los ojos de Dios. Y así ofrecer nuestro sacrificio diario con nuestra oración todos los días. Y muchos sacrificios cada día y mucha oración todo el día para ayudar en la conversión y salvación de almas. Faustina nos pone algunos ejemplos de cómo ella hacía este sacrificio y oración. ¿Sí? Cómo Jesús le permitía estas situaciones para que ella ayudara en la salvación de almas. Dice así, oh Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que no haga mala cara cuando bebo el cáliz de la amargura. Ayúdame tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, aunque se prolongue en años, que la pureza de la intención te lo haga agradable y nuevo y vivo, una lucha perenne, un esfuerzo continuo. Esta es mi vida para cumplir tu santa voluntad, pero que te alabe, oh Señor, todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza.
O sea, Faustina tenía que hacer este acto de voluntad de vencer todo lo que estaba en contra. A lo mejor se sentía enferma, se sentía sin fuerzas, para poder ofrecer su vida diaria, ¿sí? Sus sacrificios de la vida diaria. Y luego le pasaban situaciones que uno diría, ¿cómo en el convento le pasarían estas cosas? En el convento le pasaban cosas que a lo mejor las monjitas no la trataban bien. Y decían, es que esta enferma lleva tantos años enferma que ya nadie le creía que estaba enferma, ¿sí? O la ponían a hacer cosas que era de mucho esfuerzo físico para ella, y ella no podía, le costaba mucho, y ella lo hacía en obediencia y como sacrificio, ¿sí? Como sacrificio porque sabía que si Dios se lo estaba pidiendo a través de alguna otra religiosa, era porque era la voluntad de Dios. Entonces nos pone situaciones así. Y dice, hoy después de la Santa Comunión Jesús me dijo, hija mía, dame almas. Has de saber que tu misión es la de conquistarme almas con la oración y el sacrificio, animándolas a la confianza en mi misericordia. Entonces, pues Jesús también nos lo pide a nosotros. Quizás durante todo el día, quizás después de la Santa Comunión, quizás todo el tiempo desde que despertamos, que le demos almas, que le llevemos almas a Él, tantas almas que hay perdidas en el mundo, que se han alejado de Dios, que son bautizadas, que han recibido todos los sacramentos, bautismo, confirmación, confesión, Eucaristía, a lo mejor se han casado, ¿sí? Por el sacramento del matrimonio, y tristemente ya no quieren vivir su fe, ya no quieren vivir la religión católica, se alejan de los sacramentos, se alejan de la oración y empiezan a vivir en pecado. Y Jesús quiere que le ayudemos en la salvación de esas almas y en la salvación de todas las almas de todo el mundo, ¿eh? Los que no lo conocen, los que andan equivocados en otra religión, pero más aún los que han sido católicos y que son católicos y se han alejado de la fe católica. Porque Jesús, recuerden que nos va a pedir según los dones que nos ha dado, son los frutos que nos va a pedir. Entonces, con mayor razón tenemos que ayudar en la salvación y conversión de gente de nuestra familia que se ha alejado de Dios, de nuestras amistades que se han alejado de Dios. Tanta gente católica que hoy en día no se acerca a los sacramentos, nunca van a misa, nunca se confiesan, nunca rezan. Van por el camino de la perdición y ni siquiera saben, ni siquiera recuerdan que lo importante en la vida es que sus almas entren al cielo. Se les ha olvidado para qué fueron creados. Entonces nosotros con nuestro sacrificio, con nuestra oración de cada día, así podemos ayudarle a Jesús y le llevamos almas, que es lo que le pedía Santa Faustina y nos pide a nosotros, con nuestra vida diaria, con nuestras situaciones diarias. Cada quien sabrá lo que Dios le pone cada día y a veces muchas situaciones cada día. Nos dice de nuevo Jesús, nos dice Faustina, hoy me siento peor otra vez. La fiebre alta empieza a consumirme. No puedo tomar alimentos. Deseaba beber algo para reanimarme, pero resultó que ni siquiera había agua en mi botellón. Oh Jesús, todo para impetrar misericordia para las almas. O sea, Faustina se sentía muy mal, se sentía con fiebre, quería tomar agua, pero no había agua en su botellón, ahí en el convento. Y dice, apenas había renovado la intención con más amor, y entró una de las novicias y me dio una naranja grande mandada por la Madre Maestra. He visto en ello el dedo de Dios. Eso se ha repetido unas cuantas veces. En aquel tiempo, aunque se sabía de mis necesidades, sin embargo, nunca recibí nada de comer que me fortificara, a pesar de haberlo pedido. Pero yo sabía que Dios exigía sufrimientos y sacrificios. No describo con detalles esas negativas, porque son muy delicadas y difíciles de creer. Pero Dios puede pedir sacrificios también de esta clase. O sea, Faustina necesitaba alimento y quizás no le llevaban, como dice ella. En esta ocasión entró una novicia y le llevó una naranja. Pero dice que muchas veces ella pedía alimento y no le llevaban. Uno dice, ¿cómo puede suceder eso en un convento? Claro que sucede. Y Dios lo permite porque, como lo dice Faustina, Jesús quiere de mí sacrificios y sufrimientos para ofrecerlos por la conversión de las almas. Entonces nosotros podemos ir empezando a hacer muchos sacrificios cada día, pequeñitos y grandes. Y esos pequeñitos, así como no comer postre el día de hoy, o no comerme un chocolate, o no tomarme un café, o no fumar un cigarro, cualquier cosa de esas que nos cueste, se lo ofrecemos a Dios. Y con esos pequeñitos vamos a ir aprendiendo a fortalecernos, fortalecer nuestra voluntad, para cuando tengamos que hacer sacrificios más grandes, estemos preparados para ellos.
Dice nuevamente Faustina: cuando salí de la capilla, la Madre Superiora me dijo: hermana, usted no irá a la clase de catecismo, sino que va a estar de guardia. Está bien, Jesús. Así pues, durante todo el día tuve excepcionalmente muchas ocasiones de hacer sacrificios. No omití ninguna, gracias a la fuerza de ánimo que saqué de la Santa Comunión. Bueno, pues aquí Faustina nos dice cómo la monjita le dijo que no iba a ir a la clase de catecismo y que iba a quedarse de guardia. Y recordemos que Faustina sufría de tuberculosis, estaba enferma de tuberculosis. Pero ella dice: así pude hacer muchos sacrificios durante todo el día, que es lo que Dios permitió para ella y muchas veces permite para nosotros. Pero ¿qué dice Faustina? Nos está dando un gran consejo. Dice: la gran fortaleza la obtuve de la Santa Comunión. Por eso es tan importante, si nosotros de verdad queremos salvar nuestra alma y llevar miles de almas con nosotros al cielo y ayudar en la salvación de las almas, vamos diario a la Santa Misa, no solamente el domingo. Eso es muy poco para nuestra batalla y lucha diaria. Para ser santos necesitamos la comunión todos los días. Entonces, vamos todos los días a la Santa Misa, preparados con el alma limpia, digna para recibir a Dios, y ahí recibimos a Jesús en la Eucaristía. Y si necesitamos confesarnos, lo hacemos, que no pase más de un mes sin confesarnos, porque es el baño del alma que tanto necesitamos y nos fortalece. Cuando recibimos esa gracia santificante del Espíritu Santo, cuando el sacerdote nos da la absolución, ahí esa fortaleza, esta gracia que Jesús nos da a través del sacerdote, nos ayuda para poder hacer más sacrificios y fortalecernos un poco más en el bien y dejar un poco esas tendencias malas que tenemos. Entonces es importantísimo la comunión. La comunión, si se pudiera, todos los días, porque es lo que más fortaleza nos va a dar. Ahí estamos recibiendo a Dios mismo, a Dios vivo. Solitos no podemos, con Él todo lo podemos. Unidos a Él todo lo podemos. Y vamos a ver por último lo que dice Faustina. Al sumergirme en la oración y unirme a todas las misas que en ese momento se estaban celebrando en el mundo entero, rogué a Dios, a través de todas esas santas misas, la misericordia para el mundo y especialmente para los pobres pecadores que en ese momento estaban en agonía. Y en aquel momento dentro de mí recibí la respuesta de Dios de que 1000 almas habían recibido la gracia a través de la oración que yo había elevado a Dios. No sabemos qué número de almas podemos salvar con nuestras oraciones y nuestro sacrificio. Por eso oremos siempre por los pecadores. Pero ya vieron ustedes, la oración más valiosa y el sacrificio más valioso es la Santa Misa, porque ahí estamos presentes cuando Jesús estaba en la cruz. Ahí vamos a la Santa Misa a adorarlo, cuando Él está muriendo en la cruz, cuando Él se ofrece como el mayor sacrificio a Dios. O sea, el mayor sacrificio de la historia es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa y estamos atentos y participamos bien, entonces estamos ofreciéndole también a Dios Padre esta Santa Misa. Se la podemos ofrecer por la conversión de los pecadores, unida a todas las misas que se estén celebrando en el mundo ese día. Entonces así ayudamos en la conversión de almas y hacemos la mejor oración que podemos hacer, participar en la Santa Misa con todo amor y devoción. Entonces, y ahí además lo recibimos en la Sagrada Eucaristía y ahí nos fortalecemos. Entonces no olvidemos, nuestra misión es ayudar en la conversión y salvación de almas. Esa es nuestra misión. Y Jesús nos pide esto a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Si queremos hacerlo, fortalecernos con la Eucaristía todos los días, ofreciendo nuestra misa diaria todos los días, con atención, con devoción, con amor. Y luego prepararnos para la lucha diaria, para ofrecer nuestra vida diaria en sacrificio, en holocausto a Dios, cada momento, cada situación que Dios nos dé, y saturado de oración, lleno de oración, rezando rosarios, coronillas y platicando continuamente, constantemente con Dios. Y van a ver ustedes la conversión de sus familias, de sus amistades y del mundo entero, si lo ofrecemos todo por ellos. Bueno, entonces esa es nuestra misión. No lo olvidemos. Que Dios los bendiga y siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.